Segovia y concretamente la Oficina de Información de Europa Direct se suma, como es lógico, a la convocatoria de elecciones europeas que tendrán lugar, como ustedes saben, el día 25 de mayo de este año. Estas elecciones son importantes para nuestro futuro en España. Desde la oficina tenemos el mandato de la Comisión Europea y del Parlamento y de Europa para fomentar la cercanía. Realmente estamos en un momento de una cierta distancia con Europa. Conviene que seamos más conscientes de que España es realmente integrante de la Unión Europea, y en este sentido tenemos una serie de actividades, fundamentalmente recordar e impulsar el voto europeo en estas próximas elecciones que tanto nos afectan, porque realmente y eso, como el excomisario después hablará un poco de importancia realmente del Parlamento Europeo y de Europa en nuestro futuro y nuestro día a día diario. Nuestra participación en este programa de potenciar el voto y la presencia de los segovianos, en fin, en este proceso, se va a celebrar esta próxima semana con 3 eventos que consideramos de una tremenda importancia, y sobre todo por la personalidad de la gente que va a venir a Segovia a hablar de Europa y a hablar de la relación entre Europa y la función europea. El próximo lunes, Bernardino León, enviado especial de la Unión Europea para el sur del Mediterráneo, dará una conferencia en el campus universitario María Zambrano. La conferencia lleva el título "El papel de Europa ante la primavera árabe". Eso será a las 10 de la mañana, el lunes 24 de febrero. A continuación, el día 27 a las 7 de la tarde, en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, José María Ballester impartirá otra conferencia denominada "Europa, un patrimonio de valores". José María Ballester, miembro del Consejo Ejecutivo de Europa Nostra, ha sido hasta hace muy poco tiempo director de Cultura y Patrimonio Cultural y Natural del Consejo Europa. Hombre muy vinculado a Segovia por razones personales y familiares, conocido de Segovia, y hombre que va a dar una visión desde el punto de vista del arte y del patrimonio tan importante para Segovia y Europa. Y terminará este ciclo de conferencias el próximo viernes, día 28, con un acto de verdadera importancia. Serán los 3 expresidentes españoles del Parlamento Europeo, señores Enrique Barón, José María Gil Robles y Josep Borrell, que a la 1 del día, a las 13 horas, presentarán el manifiesto que han elaborado por unas elecciones para votar un verdadero gobierno europeo. Este documento, que ha sido elaborado por estos 3 señores, lo tienen ustedes, lo hemos dejado. Es un documento que potencia precisamente, explica un poco las relaciones, y de eso precisamente lo que quería. He pedido la colaboración de Álvaro Gil Robles para que hable un poco de la importancia de estas elecciones, de la importancia real en todos los puntos de vista, tanto político como real. Gil Robles no hace falta presentación, todos ustedes le conocen, pero en su función de excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa está aquí presente, y le agradecemos mucho su presencia en este acto. Muchas gracias, señor Gil Robles. Gracias. Muy bien. Bueno, pues creo que efectivamente el próximo día 25 de mayo tenemos todos un reto delante de nosotros, que es decidir efectivamente qué modelo de Europa queremos para el futuro, teniendo en cuenta que hablar hoy de Europa no es hablar de una entelequia, de algo que es un proyecto, sino de una realidad. Y esa realidad sabemos perfectamente que se puede orientar en una dirección o se puede orientar en otra. Se puede orientar
hacia un modelo de gobierno europeo más sensible a todo lo que son los derechos sociales, a todo lo que son los derechos fundamentales, y un modelo de Europa diferente, una Europa más liberal, en el cual el punto esencial sea el económico, sea el libre mercado y la libre competencia, pasando a un segundo plano la parte social, la parte solidaria y la parte común que también nos interesa a todos. Es por tanto una elección clave, según quien componga la mayoría de ese Parlamento, sabremos en qué dirección vamos a ir en Europa en el futuro. Yo quisiera, antes de tocar un poco más este otro punto, que no olvidemos todos los electores de dónde venimos, porque un efecto clásico de vivir tanto tiempo en democracia, afortunadamente, y en desarrollo económico y en bienestar económico, hoy tambaleante por la crisis, pero ahí está, las conquistas, viene de ese proyecto europeo el cual nos ha resuelto, o pretende resolvernos, globalmente, 3 problemas endémicos en nuestra historia europea. Uno era la paz, que fuésemos capaces de vivir países de lenguas distintas, de culturas distintas, todos juntos, sin que cada X años terminásemos en un conflicto armado, llámese la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Eso es un éxito hasta el punto que ya lo hemos olvidado, ya está conseguido. En el ámbito de nuestras fronteras existe esa paz, fronteras europeas, pero miren lo que está pasando fuera de las fronteras europeas, donde el proyecto europeo todavía no está, y las dificultades que se está pasando para salir de sistemas autoritarios a democráticos. El segundo era el bienestar económico, por el desarrollo común, es decir, que no nos peleásemos cada uno por un desarrollo individual, sino todos en conjunto. Lo hemos conseguido, y un éxito importante era la libre circulación, no solamente de capitales, sino de personas, y ojo, eso está hoy en peligro también, hay muchas luces rojas que se encienden sobre eso. Y tercero, que el proyecto tuviese unos valores comunes, no solamente un proyecto económico, sino político. Europa era una realidad, y tiene que ser una realidad también económica y política. Por eso el Parlamento, por eso un gobierno europeo, por eso unos valores comunes en torno a la democracia. Eso es lo que nos diferencia de otros modelos, llámese el norteamericano, el asiático y otros. Bien, en estas elecciones vamos a decidir dónde llevamos ese modelo. ¿Por qué? Porque por primera vez, después de la modificación última de los tratados, el Parlamento Europeo va a elegir el presidente de la Comisión Europea, algo que hasta ahora decidían los gobiernos. Y cuando deciden los gobiernos, lo deciden con otros criterios de política nacional, etc. Ahora no, los gobiernos proponen unos candidatos y el Parlamento dice sí o no. Por lo tanto, la voz del Parlamento es fundamental. Y esa voz del Parlamento dependerá mucho si hay una composición progresista o hay una composición más conservadora. Por lo tanto, los candidatos que se propongan serán en una dirección o en otra. Y la política que haga la futura comisión con ese presidente ya elegido por el Parlamento y por lo tanto con una ratificación democrática total, porque vendrá, o sea, por primera vez tendrá una ratificación democrática total ese presidente, conformará su gobierno de comisarios en función de esas mayorías, porque después tiene que responder ante ese Parlamento de su política, no solo ante los Estados. Por lo tanto, estamos en un giro muy importante. Y la política que salga de ese Parlamento, de esa comisión, no nos olvidemos que nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos europeos. En un grado que lo sabemos, desde la política agrícola, la seguridad, la libre circulación, la política económica, bancaria, todo. Por lo tanto, ese voto, ahora mismo, va a tener una trascendencia que no ha tenido nunca en la historia de Europa. Porque por primera vez, nosotros votando, vamos a decir en qué dirección política queremos que vaya Europa. Y por lo tanto,
esa mayoría qué presidente tiene que elegir y ese presidente qué política tiene que hacer en la Comisión. Eso hasta ahora no se había producido. Yo creo que ese es el elemento que nos tiene que mover a decir, no nos piden un voto extraño para una cosa que no nos llega, no, cuidado, esta vez va muy en serio. Y esta vez sí que la política que se haga en los próximos años en Europa, nosotros habremos decidido en qué dirección puede ir, o quedándonos en casa seremos responsables de que otros lo hagan, porque los vacíos en política se llenan siempre. Se llenan por esta mayoría, por los antieuropeos, por los xenófobos, por los racistas, por los partidos antieuropeos, antidemocráticos que ahí están naciendo. Si no frenamos eso con nuestro voto democrático y europeo, otros lo ocuparán. Y luego las consecuencias las tendremos que soportar, claro, porque ahí está el pacto común que tenemos. Bueno, yo creo, querido concejal, que ese es el reto que tenemos delante esta vez. Hasta ahora no lo teníamos tan claro, esta vez lo tenemos muy claro. Y no podemos decir, es que yo no lo sabía después. Ahora sí que lo sabemos. Sí que sabemos que por primera vez podemos, o igual que en las elecciones nacionales, podemos en las elecciones europeas decidir quién nos gobierne y en qué dirección. Progresista o conservador. Será siempre democrático, eso no hay duda, salvo que ganen los antieuropeos y los antidemocráticos, que también los hay, partidos que van a estas elecciones. Por lo tanto, a todo eso tenemos que poner freno a unos proyectos antieuropeos y orientar hacia donde queremos, cada uno en su voto, a donde quiera, ese futuro Parlamento. Yo, por mi parte, es lo único que podría decir. Muchas gracias, Álvaro, por esta fantástica intervención y por puntualizar exactamente cuál es la cuestión. Y efectivamente hay que votar, es decir, es muy importante la participación de todos los españoles y de todos los europeos, pero bueno, estamos en Segovia y creo que es importante promover ese voto, que desde los medios se hable del voto y se hable que la gente tiene que participar por esa importancia que tienen estas elecciones. Muchas gracias. Sí, si hay alguna pregunta... Una última cosa. Precisamente el manifiesto que han visto ustedes que se presentará aquí el día 28 es una iniciativa de los 3 presidentes españoles que ha habido del Parlamento Europeo. Y los 3 que tienen la experiencia de dirigir un Parlamento que no tenía los poderes que va a tener ahora, son los 3 que piden a todos los europeos, no solamente a españoles, es para toda Europa. Cuidado, esta vez tienen ustedes en su mano el futuro de Europa. Utilícenlo. Y yo creo que es muy importante, y los 3 se han puesto de acuerdo, y sé que lo contarán el próximo día 28, estar en contacto con otros expresidentes de otras nacionalidades y con otros parlamentarios europeos para promover esta idea del voto. Nada más, perdón que intervenía mucho. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta, por favor, es el momento. Entonces, levantamos la vista. Muy bien.